Bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Estamos en el Congreso de Naturgas aquí en Barranquilla y estamos deseosos de escuchar a la doctora Murgas porque este sector del gas, de los hidrocarburos, es un sector muy sensible para la economía y es bueno que la doctora Murgas nos dé al país, a través de La Ley del Montes, noticias sobre el tema. Bueno, doctora Murgas, un éxito total el Congreso, en la versión 25 del Congreso de Naturgas. Así es, hemos superado todos los récords en asistencias, tenemos representantes de 20 países, Oscar, de todas partes, desde Asia. Además, nos acompañan desde diferentes organismos internacionales, participación de la OCDE, de la CAF, de la Unión Europea, del Consejo Mundial de Energía, del gremio del gas natural a nivel global, y hemos hablado en estos 3 días, por supuesto, iniciamos este congreso en una coyuntura especial para el sector del gas natural, con un número significativo de usuarios, casi cercanos a 2 millones que estaban padeciendo la falta de gas, y la gran conclusión es que en el marco de este congreso hoy dimos la gran noticia de que se reactiva el servicio del gas natural en el suroccidente del país, y yo creo que no existe más saldo positivo de estos 3 días de conversación que ese. Doctora Murgas, a propósito de esa contingencia que se presentó en el suroccidente del país, la pregunta que ronda es la infraestructura a nivel nacional en el sector del gas, ¿cómo está? En el caso puntual del suroccidente, la infraestructura está en óptimas condiciones desde el día 1. Lo que se realizó fue una medida preventiva que interrumpió, por supuesto, el transporte del gas, porque la tubería está muy cerca de un foco de calentamiento que había llegado casi a los 700 grados centígrados en Cerro Bravo. Entonces, la infraestructura no ha presentado recalentamiento, de hecho hoy tiene un 16 grados de temperatura, por eso se toma también la decisión de reactivar la operación del gasoducto, y seguimos pendientes de definir cuál es la causa, una anomalía térmica. El Servicio Geológico señaló que no era de origen volcánico, que probablemente podría venir de desechos orgánicos. 2 cosas importantísimas: no se propagó lo que los expertos llaman el incendio subterráneo, y hoy, gracias a Dios, la temperatura empezó a bajar a 500 grados centígrados. Sigue siendo una temperatura muy alta, por supuesto, pero lo cierto es que la infraestructura está en óptimas condiciones. Ahora, yo creo que esta emergencia nos deja muchas cosas para replantear y recapacitar, Oscar. Y lo primero es que la confiabilidad del sistema de transporte en Colombia se convierte en una prioridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que necesitamos que los entes reguladores puedan establecer las medidas que incentiven las inversiones en la infraestructura. 3 temas puntuales. Que el tubo pueda llevar en doble sentido el gas. Hoy solamente está en un sentido hacia el sur del país. 2, que los 2 sistemas de transporte, uno que se desarrolló en la costa atlántica, operado por Promigas, y otro en el interior del país al sur, operado por TGI, se conecten en Manaure en una estación que se llama Ballena. Y lo tercero, Oscar, es que la tarifa de transporte hoy se calcula por lo que nosotros definimos señal de distancia. ¿Eso qué es? Que a la medida que se fueron construyendo tramos para llegar hasta Jumbo, por ejemplo en el caso del Valle del Cauca, tú pagas en Jumbo la tarifa de transporte agregada de cada tramo. Eso hace y encarece el transporte de gas a las zonas alejadas de los campos de producción. Estamos proponiendo una única tarifa equitativa que paguen tanto quienes estamos cerca de los campos como los que están lejos. En la propuesta, doctora Murgas, de que el tubo sea de doble dirección, tenga la doble dirección de ida y de regreso, ese es un proyecto del que yo he escuchado durante mucho tiempo. ¿Por qué no se ha materializado ese proyecto de que el tubo sea de doble vía? Ha estado en el plan de abastecimiento que publica todos los años la UDME por varios años seguidos, Oscar. Lo importante es que existan señales de política pública y las medidas regulatorias que permitan a los inversionistas tener claridad de que pueden recuperar las inversiones asociadas a estos proyectos de bidireccionalidad. Hasta ahora la CREC, que es quien tiene en sus manos esta decisión, no les ha definido a los inversionistas cómo recuperar la inversión y cuál va a ser la tarifa asociada a esas inversiones. Ok, es una decisión que tiene que tomar la CREC directamente. Sí, regulatoria, así es. Muy bien.
El tema de la infraestructura, doctora Murgas, es un tema de verdad muy importante para el país y sobre todo para la región Caribe. Nosotros en la región Caribe tenemos muchas posibilidades de crecimiento en lo que tiene que ver con el gas natural. Está, por ejemplo, la exploración costa afuera, que es muy importante y que en este momento está mostrando resultados. ¿Eso cómo está en este momento? El año 2022 fue un año exitoso para la industria del gas natural, precisamente, Oscar, por los descubrimientos que se anunciaron costa afuera. Recordémosle a la audiencia que Ecopetrol, en asociación con Petrobras, anunció el descubrimiento Uchuva 1, que está muy cerca aquí del departamento del Atlántico, tal vez el pozo más cercano en el medio del Mar Caribe. Y también Shell, en asociación con Ecopetrol, anunció que el pozo Gordon 2, que se perforó en el sur del Mar Caribe, confirmó la presencia de gas natural que previamente ya se había hecho en el año 2021 con Gordon 1. Pero adicionalmente quiero completarte ahí un poco la respuesta señalándote que hubo también descubrimientos en áreas continentales, todos en la costa atlántica, Oscar. Entonces, esos yacimientos costa afuera, a partir de los descubrimientos, van a tomar un tiempo en ser evaluados. En lo que hay que trabajar ahora es en poder acelerar que esas moléculas de gas descubiertas puedan estar disponibles de manera muy rápida, inclusive mucho antes de finalizada la década. Los de áreas continentales, Córdoba y Sucre y Cesar principalmente, pueden desarrollarse en un menor tiempo y puede ser un manguito bajo, como decimos coloquialmente aquí en la sí, costa atlántica. Puede ser un manguito bajo porque pudiésemos tener esas moléculas disponibles en un par de años. Muy bien, estamos conversando esta noche con la doctora Luz Estela Murgas en el Congreso de Naturgas con buenas noticias y estamos transmitiendo para la Ley del Montes en el Congreso directamente. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Con becas universitarias para los pelados. Barranquilla se la pone fácil a los contribuyentes. Paga antes del 31 de mayo tu impuesto predial y recibe un 5% de descuento. Además, puedes pagar virtual y eligiendo el medio de pago que desees. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Bueno, y en el desarrollo de este congreso, que ha sido un éxito total, quiero preguntarle, doctora Murgas, por otra noticia que se conoció en el congreso, que fue el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ese informe dio unos resultados de alguna manera desalentadores, porque realmente las expectativas que se tenía, inclusive por parte del propio gobierno, era que las reservas iban a ir hasta el 2037, creo, 2042, inclusive llegó a decir el presidente Petro. ¿Cómo recibe Naturgas ese informe y cuál es el informe que se le da al país de esos resultados? Bueno, ese informe, Oscar, sí es desalentador, como tú lo mencionas, porque lo que refleja una disminución en las reservas probadas en un 10% frente al año 2021, en un contexto de años anteriores en los que habíamos tenido una tendencia de crecimiento. Pero además ese informe nos llega en un momento coyuntural que nos hace repensar las cosas. Acabamos de vivir una emergencia sobre la cual acabamos de hablar, que gracias a Dios hoy la superamos, pero eso nos deja claro que el gas natural es vital en la vida diaria de los colombianos, en los hogares para cocinar, para calefacción, pero no olvidemos lo que pasó con taxistas, con restaurantes, con hoteles que necesitaban del gas natural porque es la opción más económica, a la que migraron como energético para sus principales actividades, y yo creo que esa situación y circunstancia sumada al decaimiento de las reservas, lo que nos exige y nos impone al gobierno y a la industria es determinar acciones para todos los frentes, un plan de acción y acciones para todos los frentes. Entonces, en el de exploración y producción hay que acelerar la actividad exploratoria y hay que expandir la actividad exploratoria para poder traer moléculas de gas en el término inmediato. Lo siguiente es que hay áreas que todavía no han sido asignadas, Oscar, en las que hemos identificado que hay una expectativa de existencia de gas que también deberían ser exploradas.
Y lo tercero, Óscar, es que sin lugar a dudas con las condiciones de entorno se vuelven fundamentales para desarrollar estos tipos de proyectos. Y en ese orden de ideas debería el gobierno mancomunadamente con la industria establecer algún plan de relacionamiento con las comunidades que tienen presencia en estos proyectos que le permita a las comunidades de manera transparente tener satisfacción plena de los beneficios que van a recibir, pero también al inversionista reglas claras de juego en cuanto a las etapas del proceso con términos perentorios y también de las obligaciones económicas o acuerdos económicos en mejores palabras que surjan de ese relacionamiento con las comunidades. Sí, le preguntaba por el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque precisamente en enero, tanto la ministra como el entonces ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, inclusive el propio presidente, dijeron que de los resultados del informe, ahora en mayo, se iban a tomar medidas o decisiones por parte del gobierno. ¿Ya la ministra pudo hablar con ustedes, con el sector, para decirle qué sigue de aquí en adelante? Yo creo que esa es la gran pregunta y yo quiero traer a colación dos hechos recientes importantes. El primero fue el 15 de marzo, en un comunicado tripartito, Óscar, no sé si lo recuerdas, entre el Ministerio de Hacienda, estaba el ministro Campo, la ministra Irene Vélez y el ministro de Comercio Exterior, le anunciaron al país que van a trabajar de manera articulada, con fundamento en los resultados de este informe, para tomar decisiones que permitan tener autosuficiencia en largo plazo. Eso es lo que dice ese comunicado. Y lo segundo es que en el Plan Nacional de Desarrollo que se acabó de aprobar, lo cierto es que quedó en las bases del plan que el gobierno nacional monitoreará el resultado de los contratos vigentes con el propósito de establecer un balance entre la oferta y la demanda de gas, pero ojo con esto, dice ese párrafo de las bases del plan. Todo ello con el fin de tomar decisiones que garanticen seguridad energética en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, aquí ya tenemos el insumo, tenemos la realidad y un hecho que no podemos desconocer, y fue lo que acaba de suceder y la necesidad que tiene el país de gas. 36 millones de colombianos hoy tienen gas en sus casas, y ahora lo que toca es trabajar conjuntamente para determinar ese plan de acción que nos permita garantizarle a los colombianos que van a seguir contando con gas por mucho tiempo. ¿Ustedes quedaron contentos con el Plan Nacional de Desarrollo, con artículos como esto, o tenían una expectativa más, digamos, entre comillas, más generosa con un sector tan importante estratégicamente para el país? El resultado del Plan Nacional de Desarrollo para la industria es positivo, Óscar. Desde el Congreso pasado, el presidente Gustavo Petro nos tendió un puente y a partir de las indicaciones que le dio tanto a la Dirección Nacional de Planeación, al Ministerio de Minas y a la industria de trabajar juntos, fue muy específico en señalar que el tiempo del gas era ahora, que donde el gas natural reduzca emisiones y abarate costos tenía cabida en su gobierno. A partir de ese momento iniciamos un trabajo con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección Nacional de Planeación. Al final de diciembre presentamos las propuestas finales que habíamos construido. Para darte una idea, Óscar, presentamos 8 propuestas que destraban cuellos de botellas de toda la cadena de valor del gas natural. 7 fueron acogidas en el proyecto que presentó y que radicó el gobierno nacional. Te menciono varias. Permitimos o se logró que se financie la conexión intradomiciliaria. En estrato 1 y 2 cuesta 1.800.000 a 2 millones de pesos. Excelente. 2, la vivienda de interés social en áreas rurales y en zonas urbanas van a poder ser financiadas los puntos de gas con unos recursos de un fondo especial cuota de fomento y también para ampliar proyectos en otros lugares. Se impulsa la producción de fertilizantes a partir de gas natural. Eso es importantísimo porque Colombia importa 70% de los fertilizantes actuales, principalmente de Rusia, Óscar, precisamente porque es un gran productor de gas. Entonces impulsa el uso de fertilizantes. Movilidad. Miren, el gobierno nacional, toda la audiencia, por favor, el gobierno nacional va a poder financiar la renovación de taxis a vehículos dedicados a energía eléctrica y a gas natural. Les estaremos contando prontamente que se tiene, entre muchas cosas positivas, Óscar. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Estamos escuchando de labios de ella muy buenas noticias y además lo que está pasando con un sector vital
vital para la economía colombiana. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Así sí paga, paga. Con 250 nuevos parques. Con la vacunación de toda nuestra gente. Barranquilla se la pone fácil a los contribuyentes. Paga antes del 31 de mayo tu impuesto predial y recibe un 5% de descuento. Además, puedes pagar virtual y eligiendo el medio de pago que desees. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Luz Estela Murgas. Estamos tomándole el pulso a un sector de verdad fundamental para la economía nacional y estamos en el Congreso de Naturgas, que ha sido realmente un éxito total. Bueno, doctora Murgas, mire, hay un tema, usted hablaba ahora de unos cuellos de botella que se van armando allí a lo largo de esa cadena, que es la que permite que al final las personas puedan disfrutar del servicio del gas natural. Y recientemente ocurrió un episodio que tiene que ver con las consultas previas, no concretamente con el tema del gas, pero sí con otros proyectos de generación de energía que ocurrió en La Guajira con la energía eólica. Eso cómo se comporta en lo que tiene que ver con el gas, lo de las consultas previas con las comunidades, ¿se ha logrado avanzar mucho en eso? ¿Eso en qué está? Bueno, la reglamentación sobre la consulta previa que hoy existe tiene muchos vacíos, Oscar. No tiene términos perentorios en cada una de sus etapas, es decir, que se puede alargar hasta de manera indefinida. No establece una tasación que permita a las partes, comunidades e inversionistas identificar el monto, la cuantía de los beneficios y de los proyectos que los inversionistas tienen que realizar en beneficio de las comunidades. Uno pensaría que la solución inmediata es plantar un proyecto de ley que haga esa nueva reglamentación, pero resulta, Oscar, que ese proyecto también tiene que ser consultado. Eso ha demorado que tengamos una reglamentación en Colombia que permita y facilite esa comunicación entre las partes, comunidades e inversionistas. Las condiciones de entorno cada vez se vuelven más complejas para el desarrollo de los proyectos prioritarios en Colombia. Tú acabas de mencionar lo que acaba de ocurrir con Enel recientemente, pero lo cierto es que tenemos que repensar la manera, no solamente estar aquí sentados esperando a que un proyecto de ley haga la tarea o una ley haga la tarea. Yo creo que nos va a tocar establecer casi como un piloto, modelar un caso de éxito en alguna zona puntual con un proyecto específico, establecer mutuamente unas reglas iniciales, que esa es una primera etapa, que el gobierno actúe como facilitador de estas conversaciones y que después podamos replicar esa buena práctica en todo el país, mientras que podemos lograr vía ley una reglamentación. Sí, pasa algo muy curioso con este tema de las consultas previas, y es que como ocurre con mucha frecuencia, y lo digo de verdad con el corazón, el Congreso se duerme, porque muchas veces lo que dice la Corte Constitucional es el Congreso reglamente lo que tiene que ver con consultas previas, y estamos esperando, y el Congreso pasa el tiempo y no toma la decisión y no aborda el tema como debe hacerlo, y mientras tanto se presentan casos como el que acabamos de ver en La Guajira, donde un gran proyecto con mucha inversión termina desertando los inversores porque dicen no nos sirve tener esta iniciativa. ¿Y qué sigue para el sector? Doctora Murgas, ¿cómo ve usted la perspectiva a futuro, ya el próximo año, lo que está pasando ahora? ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo creo que con el resultado del informe de reservas y la coyuntura nos toca replantear las acciones. Y vuelvo y digo, es un plan de acción más acciones para todos los frentes. Nos toca sentarnos con el gobierno nacional, establecer esa hoja de ruta con resultados en el corto plazo, resultados en el mediano plazo que garanticen autosuficiencia y seguridad energética en el largo plazo. Sin embargo, tenemos también, por supuesto, un gran reto que es la transición energética, Oscar. El gas natural es la columna vertebral de esa transición, porque es un energético que es de bajas emisiones, es económico. Oscar, ¿cuál es el recibo del servicio público que usted paga? El gas es el de menos valor, barato, el más barato. De lejos. De lejos el más Así barato. es. Entonces, esa condición de que es el más económico, es de bajas emisiones y que lo tenemos disponible porque tenemos un gran potencial de reservas costa afuera que debemos desarrollar,
lo que hacen es que lo convierte como en la pieza clave del gran rompecabezas de la transición. Entonces, adicional a que puede acelerar la transición, generar respaldo en firme de energía frente a la intermitencia del viento y del sol, también es cierto que cada vez que hacemos una conexión, Oscar, transformamos vidas. Llevamos calidad de vida a los hogares y puede ser un vehículo, el gas natural, para reducir pobreza y cerrar brecha de desigualdad. Tenemos proyectos y una estrategia para desarrollar proyectos de biogás y de biometano, principalmente en zonas rurales donde no podemos llegar con gas natural vía redes. Queremos trabajar en el tema de fertilizantes, pudiéndole dar a los inversionistas un suministro de gas a largo plazo. Entonces tenemos muchos retos y desafíos por delante, pero yo creo que ahora el más urgente, porque hemos entrado en un estado de urgencia, es sin lugar a dudas acelerar el desarrollo de los descubrimientos para contar con esas moléculas en el menor tiempo posible. Muy bien, y al comienzo de este gobierno, doctora Murgas, hizo mucho ruido un anuncio por parte de la ministra Vélez en el sentido de que se abría la posibilidad de importar, de traer gas de Venezuela. En su momento eso se hizo mucho ruido, obviamente porque se está comprometiendo con el anuncio, no nomás con ese anuncio que se hizo, la soberanía energética del país. Eso se volvió a hablar del tema, ese tema quedó cancelado, eso en qué está. Yo no veo la viabilidad ni para Venezuela ni para Colombia, y yo creo que también tampoco visualizo un interés en importar gas natural de Venezuela, por tres aspectos fundamentales. El primero, claro que tenemos una infraestructura que dejó de operarse, un gasoducto que dejó de operarse desde el año 2015. ¿Se puede recuperar? Sí, eso requiere tiempo y requiere inversión. Ese gasoducto que va desde Manaure y llega a Maracaibo no se conecta hoy en día con los principales campos de producción de gas de Venezuela. ¿Dónde están ubicados? Unos en el oriente venezolano, la mayoría, es decir, que habría que construir una infraestructura que atraviese todo el país. Sí. Y el otro, hay un campo más cercano que está en el Mar Caribe, al norte del lago de Maracaibo, que lo opera hoy Repsol y Eni, tampoco está conectado al punto de llegada del gasoducto en Maracaibo. Entonces, eso también va a requerir de hacerse, que se puede hacer, tiempo e inversión. Lo segundo es que, ¿dónde está hoy en día el mayor apetito de gas natural, licuado, si se quiere llamar, en el globo, en el planeta? Está en Europa, que todavía dependen del suministro de Rusia, tienen una meta ambiciosa este año, Oscar, para reducir esa dependencia al máximo, y le dicen al mundo entero, por favor, véndanme gas natural, acá tengo las plantas, estoy construyendo las plantas de regasificación y tengo un apetito de mercado. Bueno, lo que le pasó a Alemania, lo que está padeciendo Alemania justamente en estos momentos, eso que usted nos está contando tal cual, doctora Murgas. Bueno, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes la doctora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. De verdad que ha sido un éxito rotundo y absoluto el Congreso de Naturgas. Doctora Murgas, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes. Mil gracias a ustedes por ser anfitrión de este evento energético que sin lugar a dudas es el evento energético del año. Mil gracias. Y a todos ustedes un abrazo.